Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a continuar hablando de temas políticos. ¿Qué estamos haciendo la sociedad civil en torno a todo lo que está sucediendo en nuestro país, sobre todo en el espectro público? Vamos a dar cuenta de la Coparmex. ¿Qué está haciendo la Coparmex? Sobre todo con lo que se viene dando, estructurando desde el Poder Legislativo con este famoso Plan B de la reforma electoral, esta pugna que también hay desde la sociedad civil para defender al INE, defender la democracia y los distintos sectores, en este caso el sector patronal, la Coparmex, pues dando su posicionamiento al respecto. Nos da mucho gusto recibir en el programa hoy a Manolo Liaño Carrera. Él es el presidente de Coparmex en la zona Veracruz, Boca del Río. Manolo, muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde para ti, para tu auditorio. Pues bien, Manolo, aquí con este tema como sociedad civil, ustedes ya directamente organismo nacional, Coparmex, dando posicionamientos muy puntuales en el espectro público de lo que está sucediendo en México. Y como también ya lo hemos platicado, sí, como sociedad nos tenemos que interesar en lo político y meternos con todo. ¿Cómo ves lo que se está dando, Manolo? Sobre todo enmarcado con este plan B de la reforma electoral. Efectivamente, Jorge, y bueno, recordarte a ti y a tu auditorio que Coparmex somos 100% políticos, pero totalmente apartidistas. De tal manera que pensamos que desde la sociedad civil, desde el sector empresarial y puntualmente desde Coparmex, debemos de hacer llamados de alerta y convocar a la sociedad para alertarnos en algunos puntos. Por ejemplo, recientemente en Coparmex hemos hecho un llamado a blindar los programas sociales para evitar su uso político. Bien comentas, los procesos electorales puntualmente en el Estado de México y en Coahuila ya comenzaron, pero ambos son la antesala de la elección presidencial y en Veracruz tendremos en el 2024 elecciones para gobernador. De tal manera que es importante tener este tema en el radar, de evitar de que durante los procesos electorales se cometan ilícitos, cuidar que no se involucre el crimen organizado en las campañas y necesitamos, insisto, comenzar a reflexionar en la necesidad de blindar la política social y sus instrumentos, es decir, los apoyos, las becas, los programas para que no tengan una finalidad electoral. Los ciudadanos merecemos ejercer el derecho a votar en libertad. Y ligado con esto, Jorge, y hay que hago una pausa para escuchar alguna reacción de tu parte, en Coparmex hemos hecho un llamado nuevamente al Senado y a los ministros para defender la Constitución y la democracia. Pensamos que de aprobarse el Plan B, el famoso Plan B, los grandes perjudicados serían los ciudadanos. Sí, Manolo, y en este sentido, por eso insisto en la actividad de la sociedad civil organizado, como ustedes, como bien lo indicas, también son 100% políticos, no son partidistas de ningún partido político, pero sí de la sociedad y sobre todo del bienestar para todos. Yo también voy con lo mismo, Manolo, y vuelvo al punto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Ustedes ya están, ya tienen un plan de acción. Sí, efectivamente. Primero, insisto, alertar a la sociedad de las implicaciones que tendrá de aprobarse este paquete legislativo, el famoso conocido como el Plan B. Por supuesto, hay que decirlo al auditorio, claro que hay que mejorar el sistema político, democrático y electoral en México. Mencionaba hace un rato la intervención del crimen organizado en las elecciones, los financiamientos con recursos de procedencia ilícita, la violencia entre los candidatos, el uso de los programas y apoyos públicos para fines electorales. Hay cosas que mejorar, pero pensar en una reestructura de esta naturaleza que implica un caos
al Instituto Nacional Electoral, limitándole presupuesto, personal, facultades, coartando su cobertura, limitando su operación. Es un riesgo para nuestra democracia que estaba y que está caminando. Y en este sentido, Jorge, creo que es importante pues alertar a los ciudadanos y ponernos en acción. Nosotros lo que estamos invitando un poco es a que implementemos pues más bien el plan C, ¿no? El plan de los ciudadanos, que este plan implica que nos debemos de involucrar más. Necesitamos estar atentos para establecer una estrategia jurídica de impugnación a esta reforma en caso de que se materialice su aprobación. Necesitamos prever lo que ocurrirá, hacer que más personas conozcan la implicación que tendría este plan e ir armando un ejército ciudadano de pacífico, por supuesto, donde denunciemos y evidenciemos las ilegalidades que se van presentando tanto en redes como en instituciones jurídicas de derechos humanos nacionales e internacionales. La democracia es un tema muy importante en nuestro país y me parece que vale la pena poner todas las alertas en este sentido. Y sobre todo, Manolo, nos estás diciendo los cómo, que eso es también un punto fundamental, porque muchas veces nada más se habla, se dicen las cosas, pero no se llega a nada y no se concreta nada. Y también otra manera, Manolo, la manifestación pública, tomar las calles. Así es. Si recuerda tu auditorio, hace algunas semanas hubo un despertar ciudadano donde muchos, cientos de miles de ciudadanos por todo el país salimos a expresar nuestra inconformidad sobre este paquete legislativo. Y actualmente Coparmex se suma junto con otros organismos de la sociedad civil a esta convocatoria de participación ciudadana que pretende tenga una expresión pública, abierta, muy puntual, con una manifestación el 26 de febrero aquí en Veracruz. Ya estaremos convocando con mayor puntualidad, pero será el 26 de febrero a las 11 de la mañana en el Asta Bandera, donde vamos a invitar a los ciudadanos para expresar públicamente la inconformidad y la alerta ante una reforma de este tipo. Pues vamos a dar puntual seguimiento, Manolo, a todas las actividades que están realizando ustedes como organismo de la sociedad civil organizada, insisto, es crucial la participación de todos. Manolo, como siempre, muchísimas gracias y vamos a seguir muy atentos con ustedes. Gracias a ti, Jorge, por tu espacio. Un saludo muy cordial. Igualmente, muchas gracias a Manolo Liaño Carrera. Él es el presidente de Coparmex en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Nos vamos al corte, regresamos.